Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. En esta hora venimos con esta meditación, continuando lo que es las señales del fin. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 24, siempre con las señales del fin, desde el versículo 29 en adelante hasta el 49. Vamos a leer la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviaré sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y dándose, viviendo y bebiendo y dándose, y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, en el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice en la otra versión: dice así: Jesús continuó diciendo: cuando pase ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Entonces todos verán en el cielo una señal, de la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo, y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta, para que reúna a mis seguidores. Aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya está cerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios mi Padre lo sabe. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. En ese tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose, hasta el momento mismo en que Noé entró en el arca, en la casa flotante, y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio, y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento.
Gracias, papito lindo, por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias, mi Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú el que por favor obres en la mente y en el corazón de todos aquellos, Padre, que ahora pues estamos en situaciones difíciles, que por favor nos ayude y nos dé la oportunidad también de poder conocer tus señales a través de tu palabra. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú por favor obrando en la vida de cada uno de mis familiares, como también de nuestros hermanos en Cristo, y por cada uno de aquellos que ahora te claman, Señor, por la salud de sus hijos y por los problemas que puedan estar pasando, aquellos que están hospitalizados, aquellos que se encuentran ya en sus casas recuperándose, después, Señor, de haber sido intervenidos en un hospital. Te ruego, Padre, que seas tú, por favor, ayudándoles en toda situación. Asimismo te clamo, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. Papito lindo, quédese con nosotros a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos la honra y la gloria. Bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a continuar con las señales del fin, y esta es la segunda parte. Los versículos del 29 hasta el 51, pues lo hemos dividido en dos, y ahora vamos a ver cuál es la señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o cuál es la señal de la venida del Hijo del Hombre, siempre refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Así que dice en el 39: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la tierra no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. En el 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Bien, entonces, desde el versículo 29 hasta el 31, bueno, como repito, estamos hablando de la señal de la venida de Cristo, pero también estamos hablando del periodo, porque dice después de la tribulación. Recuérdese que el periodo tribulacionario, la semana 70, está dividida en tribulación y gran tribulación. Entonces el Señor mismo aquí le está diciendo a sus discípulos que después de la tribulación, o sea, después de los primeros 3 años y medio, en donde el anticristo se ha mostrado como el pacificador de la tierra, y también después de ese momento él se va a hacer pasar por Dios como el Hijo de Dios, y engañará a todas las naciones, a toda la gente. Entonces, por eso dice que el sol, la primera señal es que el sol y la luna no darán su resplandor. Entonces, hay pasajes, hay algunos pasajes en los cuales nosotros podemos apreciar esta palabra. Recordemos que esto es profético. Por lo tanto, en Joel capítulo 2 versículo 10 dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, que en otras palabras estamos hablando de que va a haber una oscuridad. Hay otro versículo que nos, que las 3/4 partes de la tierra va a dejar de ser iluminada por el sol, va a dejar de brillar la luna y también las estrellas. O sea que el brillo del sol y de la luna va a bajar sus 3/4 partes. O sea que 3 partes no habrá sol sobre la tierra, ni tampoco se verán las estrellas ni la luna. Entonces, por eso es que estamos viendo la primera señal, el oscurecimiento que vendrá en aquel momento antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis
en Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 13 dice: Miren cuando abrió miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacude por un fuerte viento. Bueno, aquí estamos hablando del sexto sello de Apocalipsis, donde ocurre esto. O sea que al abrir el sexto sello es que comienza ese gran terremoto, comienza a oscurecerse el sol, y la luna se vuelve con señal, o sea, roja como sangre. Entonces, y esta es la señal, y dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando sucede un fuerte viento. Entonces, las señales de la venida del Señor por segunda vez, la primera, como dije, es que la luna, el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán. O sea, que habrá una oscuridad parcial sobre la tierra. Habrán lugares en donde pues no verán ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque es la señal de oscurecimiento que vendrá sobre la tierra, anunciando que la venida del Señor ya está cerca. Recuérdese que aún no ha venido, ni aún pues se ha manifestado. Estas señales aún no se han visto, sino que serán para los días postreros, o sea, para el final de los tiempos. Y luego dice, y luego nos da una señal con respecto a la higuera, del versículo 32 al 35 nos está dando una señal. Ahora, quiero leerles también estos primeros 3 versículos que hemos leído, anunciando la venida del Señor, del capítulo 20, del versículo 29 en adelante, siempre de Mateo, pero en la otra versión. Dice: Jesús continuó diciendo: cuando pase este tiempo de sufrimiento, o sea, que aún van a darse cuenta, que aún van a haber problemas, que aún van a haber persecuciones, que aún pues en la tierra habrá una revuelta, ¿verdad? Y pues la humanidad tendrá que pasar por ese sufrimiento que es la tribulación. Dice, cuando Jesús continuó diciendo, cuando ese tiempo de sufrimiento, cuando pase ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán y temblarán los poderes los poderes que están en los cielos, o sea, las potestades. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo, y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo, y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a mis seguidores. O sea, si tomamos en cuenta que aún los hijos de Israel, o sea, los israelitas, los hijos de las 12 tribus de los hijos de Israel, los descendientes, todavía no están reunidos todos completamente allá en Israel, ¿verdad? O sea, que todavía faltan muchos que regresen de la diáspora, y aquí, cuando el Señor venga, cuando el Señor aparezca, cuando el Señor pues ya esté próximo a venir, por eso dice que Él enviará por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a mis escogidos. O sea, que todo el pueblo de Israel tiene que estar reunido, incluso en el país, para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, porque como dice también en Apocalipsis, en donde todo ojo lo verá. Así que esta, como repito, es una señal. Si bien es cierto, en este momento ya muchos israelitas han llegado a su país, pero todavía faltan muchos que están por todo el mundo. Entonces, todos ellos regresarán para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Por eso podemos ver que la higuera, pues, que según que esta higuera era una fruta común en Israel, y cuando comienzan a salir sus hojas y el verano ya está cerca, es una señal que también todo el mundo conocía ya en Israel. O sea que cuando veían que vamos a suponer, así como aquí en El Salvador, que en el verano muchos de los árboles que hay quedan sin hojas. Algunos se ven como que si ya están secos, pero no, están verdes, pero han botado sus hojas. Entonces, así también, ahí en Israel, vamos a decirlo así, porque de ahí estamos hablando, entonces vamos a decir que la higuera también queda completamente sin hojas, y cuando comienzan a brotar en sus ramas la hoja, saben todos los israelitas que el verano, o sea, está a la entrada. Por eso dice en la otra versión: aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya está cerca, que ya se acerca el verano. Del mismo modo, entonces, esa es una enseñanza o una parábola que el Señor nos da para que nosotros podamos entender también a través de la Biblia cuál es esta señal que el Señor, y ya vamos a ver su significado. Entonces dice que deben de tener, así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, o sea, de las cosas que Él está hablando, sabed que está cerca el reino de Dios. La higuera es una ilustración, que nos demuestra que después de la hoja viene la flor, y después de la flor viene la fruta, y este es un proceso inevitable en las plantas. Vamos a decirlo: si media vez una planta se vistió de hojas, comienza la floración y luego viene el fruto. Es un proceso que reciben todas las plantas frutales en cualquier parte del mundo, que es un acontecimiento que no tiene retroceso. Entonces, por eso les dice: así será del mismo modo cuando vean que todas estas cosas, o sea, las cosas que ellos van a estar viendo, pasando, como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes que mueran algunos de los que ahora están vivos. O sea, que hablando de la generación, por eso dice en la Valera, dice: de la higuera aprendan. Dice, así también en el 33, en el 33 dice: así también vosotros veáis, cuando veáis todas estas cosas, conoced que ya está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto no acontezca. O sea, eso lo dice en el 34. Bien, entonces, como la fruta, como el árbol de higos, o sea, la higuera dará sus ramas, dará sus hojas, dará su flor y luego dará su fruto, que es algo inevitable, así también la venida del Hijo del Hombre es inevitable para que venga a la tierra por segunda vez, que así como se vio subir envuelto en una nube, allá lo que relata en Hechos capítulo 1, ahí dice que del Monte de los Olivos el Señor salió hacia el cielo en una nube y que todos lo vieron, y de esa misma manera luego aparecen ángeles y les dicen que de esa misma manera como vieron subir a Jesús, de esa misma manera vendrá en su segunda venida, cuando venga a reinar, cuando viene como rey, cuando viene como juez a juzgar la tierra. Entonces es un evento que en verdad que no podemos dudar de él. O sea, es un evento que claramente lo declara la Biblia, y como nosotros creemos en ella, sabemos que la venida del Señor, pues cada día que está pasando, por las señales que podamos ver de hoy en adelante, sabremos que el Señor pues pronto está por regresar a la tierra, aunque acordémonos que venimos hablando de que aún en su venida todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque cuando el Señor pueda venir, vamos a decir que viene a juzgar, o sea, que va a entrar el periodo de la gran tribulación, el periodo segundo de la semana 70 de Daniel, y es ahí con donde al final el Señor pues prácticamente viene con su iglesia y viene con los ángeles y viene también
a juzgar la tierra, o sea, a juzgar y a destruir a todos los enemigos de Israel. Hay personas que se indignan, ¿verdad? Y hasta hacen sus comentarios o dan sus declaraciones por la televisión, en donde acusan a Israel por lo que está pasando en este momento. Pues sí, al decir, ¿verdad?, que es un genocidio, que no sé qué, que ya, bueno, la verdad es que cuando uno ignora la palabra, o cuando uno ignora que Israel es el pueblo de Dios y que el mismo Dios vendrá a destruir a estas naciones que ahora puedan unirse para entrar en conflicto en contra de Israel, pues nuestro Señor Jesucristo las va a destruir. Y ahí todos aquellos que ahora pues se oponen de una manera, ¿verdad?, a lo que está pasando en Israel, pues lamentablemente también ellos van a sufrir las consecuencias, porque todos estos que hablan así es porque están en contra de Israel y están en contra del Evangelio. Entonces habría que entender pues que todos aquellos que en verdad no están confiando en Cristo, no están confiando en nuestro Padre Celestial, sino que están confiando en una persona, están confiando en una religión, están confiando en un gobierno, pues lamentablemente si no se arrepienten, pues no verán la gloria de Dios, ¿verdad? No podrán entrar tampoco al reino celestial. Así que esto podría ser, como repito, una señal o una advertencia o una reflexión para todos aquellos que en estos momentos están en contra de Israel por lo que está pasando. Israel no fue quien inició la guerra. En la guerra la inició pues el grupo terrorista. Entonces, y lamentablemente, pues como en toda guerra, pues que hay destrucción, hay muertes humanas, pero muchas veces, porque en este caso nos damos cuenta que estas personas, los terroristas, pues aún estaban ocupando el suelo subterráneo debajo de los hospitales o de las escuelas o de los asentamientos de personas, pues y ahí han tenido que caer algunos proyectiles, y eso ha sido la razón por la cual pues en realidad, y no podemos negarlo, porque sí han muerto niños, nada que tienen que ver en la guerra, pero la cuestión es esta: ¿quién tuvo la culpa para que esto se iniciara? O sea, esa es una pregunta que igual pues yo me hago, ¿verdad?, para aquellos que están en contra y comienzan a hablar o a dar declaraciones en la televisión, y por eso digo, ¿quién comenzó la guerra? ¿Quién inició la muerte o la matanza de los israelitas dentro de su país? Entonces, son cosas que en verdad a veces uno no las alcanza a entender, o algunos no las alcanzamos a entender, pero la palabra, por eso digo, es con gran poder y gloria, porque veíamos que el Señor en su venida mandará a traer a quienes, en vez de destruirlos, en vez de dejarlos a la deriva, entonces los trae para su país. Entonces, por eso digo, cosas que en realidad el hombre natural no puede entender si no es por el Espíritu Santo que pueda estar en su vida y ayudándole a entender esta parte, porque recuérdese que la misma palabra nos dice que para el natural es difícil entender la palabra, pero para el espiritual, o el que tiene pues el poder del Espíritu Santo en su vida, esto lo podemos entender. Hablo esto en respecto pues por esas acusaciones o por esos cosas pues que a veces se oyen, ¿verdad? Y dicen, no, que hablando pues, como repito, cosas inadecuadas, que la verdad que cuando uno no las entiende, demuestra pues el odio muchas veces, o sale el odio que hay en el corazón para un país el cual ha sido el pueblo escogido de nuestro Padre Celestial, en donde nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si un salvadoreño se encuentra en una situación difícil en otro país, bueno, algunos salvadoreños se van a acercar a echarle la mano, porque son salvadoreños, y no digamos en el país. Tal vez de aquí nosotros no podamos hacer mucho, pero ¿qué pasa si esta persona dice, o su familia, miren, me voy a ir para El Salvador porque ya no puedo seguir aquí? Entonces, esa persona es bien recibida en nuestro país. ¿Por qué? Porque es salvadoreña. Entonces, lo mismo es con Israel. Todos los israelitas que lleguen a Israel van a ser bienvenidos. ¿Por qué? Porque son israelitas. Así que, por eso, pues estoy hablando de esta situación, para que nosotros también podamos entender las cosas que el mundo hace, o que el enemigo está haciendo a través del mundo en contra
contra de algo por lo cual muchas veces ni siquiera se entiende, pero somos buenos muchas veces para hablar, ¿verdad? Entonces, por eso pues estoy hablando de esta situación. Ahora bien, como estábamos en el del 30 y del versículo del 32 al 35, entonces leíamos, ¿verdad? En el 34, les aseguro que todo esto pasará antes que mueran algunos de los que ahora están vivos. Ahora, hablando un poco de lo que es la generación que dice, de cierto os digo que no pasará en esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, algunas personas estudiosas dicen, ¿verdad?, que no se puede estar dirigiendo solamente a los apóstoles en ese momento, a los discípulos, porque ellos pues todavía no han visto la venida del Señor, aunque ellos lo esperaban bien pronto. Sin embargo, podríamos decir también que otros opinan de que Israel pues es un país que jamás dejará de existir, porque la mano de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial está sobre ellos. Por eso tienen una garantía de que todos estos acontecimientos pasen antes que Él venga, y ellos serán los favorecidos cuando nuestro Señor Jesucristo. Claro, la Biblia también así lo enseña, que Él vendrá a librar a su país. Ahora bien, sí, pero como estamos hablando de la palabra generación, entonces podríamos decir que lo que describe, a mi parecer, el Señor, cuando venga a la tierra, viene a juzgar a toda la raza humana que en ese momento se encuentre al final de los tiempos, digamos, e incluso pues dirigidos aún por el anticristo, pues esa es la generación. O sea que podríamos estar hablando de una generación, de una raza que está siendo gobernada por el engañador, que es el anticristo. Entonces vamos a decir que esa, según lo que describe Apocalipsis, esa es la generación que va a vivir y a vivir las consecuencias por lo que está sucediendo. Entonces, por eso digo que el Señor mismo vendrá en las nubes, salvará a su pueblo, le ayudará y destruirá a todos aquellos opositores, a todos aquellos que ahora quieren armarle la guerra a Israel, y que posteriormente en el último, cuando ya sea pues el final de los tiempos, también estará todo el mundo, todos los países del mundo estarán en contra. Bueno, la mayoría de los países del mundo estarán en contra de Israel, y lo dije y lo vuelvo a repetir, que aquellos países que ahora están ayudando a Israel pues no lo podrán hacer. No los podrán hacer, ¿por qué? Porque también ellos estarán en guerra, luchando en contra de los países. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues los europeos, o sea, los chinos, los rusos y todas esas naciones estarán en contra de los Estados Unidos. Entonces Israel estará librando su guerra y no tendrá cómo poder ayudar a Israel, porque a lo mejor se le agotaron las armas, se le agotaron todos los recursos para poder ayudar a Israel. Entonces, aunque ahora pues, como repito, es un país aliado a favor de él. Entonces, como podemos observar en Apocalipsis, toda esa generación es la que sufrirá las consecuencias. O sea, ¿y por qué dice? Les aseguro que esta generación, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, que no pasará pues la generación que esté con vida en ese momento, para que para que ellos vean el mismo cumplimiento de todas las cosas que van a suceder. Y en el 35 dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una verdad que para muchos no es creíble, pero todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos, en verdad, es una verdad inquebrantable. O sea, que todo lo que está dicho, que como el cielo y la luna pasarán, o sea, pasarán porque dejarán de existir. La luna, el cielo, las estrellas y el sol dejarán de existir, porque luego, después del final de la gran tribulación, pues entonces vendrá que
el estado eterno. Entonces, en donde no habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de estrella. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo con su resplandor iluminará la tierra. O sea, viéndolo de una forma literal como lo dice la palabra, porque dice, Él es la lumbrera. O sea que ya no habrán estaciones, ya no habrán invierno, ya no habrán verano, ya no habrá más primaveras ni otoño, sino que todo va a ser lo mismo, va a ser todo el tiempo de la eternidad. Y en el milenio, como repito, pues es que el Señor también gobernará y muchas personas de otras naciones vendrán y lo adorarán. Entonces, todas esas cosas, como dijo, es una verdad que el Señor nos ha dado. Ahora bien, del versículo 36 en adelante, dice también, seguimos hablando siempre de la segunda venida de Cristo, las señales de la segunda venida de Cristo. Dice, nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré, no lo saben ni siquiera los ángeles del cielo, es más, tampoco yo lo sé, sino no lo sé, solo Dios mi Padre lo sabe. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez a la tierra, bueno, primero vamos a hablar del 36. El tiempo de la venida del Señor, pues podemos decir, nadie lo sabe, solamente nuestro Padre Celestial. Por eso dice, sobre la segunda venida de Cristo, Jesús dice a sus discípulos que la hora de su venida no la conoce Él ni los ángeles, y mucho menos lo puede conocer el hombre. Esto es algo que solo nuestro Padre Celestial conoce. O sea, esta es una respuesta incluso hasta desconcertante para los discípulos, porque ellos estaban preguntándole a Él cuáles serán las señales del fin del mundo, qué señales habrán. Entonces, y cuando Él les dice, no, esto yo no lo conozco, esto yo no lo sé, ni los ángeles, sino que solamente mi Padre. Ahora, podríamos decir, ¿por qué muchas personas en algunos momentos se han atrevido a hablar al respecto del fin de los tiempos? Por ejemplo, allá por 1800, bueno, hubo una secta religiosa allá en los Estados Unidos que estuvieron dando el tiempo del fin del mundo, e incluso hubieron algunos que también se reunieron con grupos de personas, se aislaron y hasta se suicidaron porque dijeron, viene el fin del mundo, y estaban dando una fecha. Entonces, cuando vemos que el Señor dice que ni Él ni los ángeles, sino solamente el Padre lo sabe, entonces, ¿cómo puede ser que un hombre sobre la faz de la tierra, o una criatura, una persona que es creación de Dios, pueda saber más que Cristo, o pueda saber más que nuestro Padre Celestial? Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos entender que todos estos acontecimientos, muchas veces, para nosotros puede ser un secreto, o puede ser que no lo podamos entender ni siquiera interpretar, para darnos cuenta cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque podríamos decir, ¿verdad?, que en este versículo 37, cuando dice, pues, que Jesús dice que su venida será como los días de Noé. O sea, ¿qué pasa con, bueno, hablábamos el domingo al respecto en Lucas capítulo 17 de lo que estaba hablando, que la venida del Señor, o en la venida del Señor, pues la tierra estará como en los días de Noé y Lot. Entonces, por eso aquí dice en el 37, cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. ¿Cómo estaban viviendo en la época de Noé? En ese tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose, hasta el momento en que Noé entró a la casa flotante y luego vino la inundación. ¿Sabe? Estaban viviendo, por decirlo así, en una vida de costumbre, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, viviendo una vida indiferente al juicio de Cristo. Igual será cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. Por eso decía que las personas hoy en día, la gente en el mundo no está apreciando los acontecimientos ni todo lo que estamos viviendo, sino que ellos pues siguen en su normalidad, siguen despreocupados, porque como hay un engaño, ¿verdad?, que al final todos mueren y todos serán salvos. Pero la verdad que eso no es correcto, porque el
el que muere con Cristo tiene la oportunidad de estar con Cristo, pero el que no muere con Cristo no tiene la oportunidad de estar con Él en aquel día cuando Él levante pues de los muertos a todos aquellos que han creído en Él. Entonces, los que no creyeron no serán levantados, pero los que creyeron serán levantados. Por esa razón es que digo que las personas hoy en día, igual como en los tiempos de Noé, pues tampoco se preocuparon por darse cuenta si en verdad habría juicio o no habría juicio, porque como veíamos en el domingo que Noé también advirtió a los residentes del lugar donde él vivía, pues que venía el juicio, venía un diluvio, y por eso él estaba construyendo, pero como no creyeron, pues y mejor se burlaron cuando él estaba construyendo el arca. Por eso es que dice ahí, en ese tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose, hasta el momento mismo en que Noé entró en la casa flotante, o sea, el arca, y luego vino la inundación. Hasta entonces se dieron cuenta. Ahora, por eso también leíamos un versículo en donde nos dice que nosotros no tenemos que estar ignorantes a estas cosas. No tenemos que estar ignorantes a que este acontecimiento vendrá en el momento menos esperado. Sin embargo, la palabra nos advierte que deberíamos de estar preparados para el momento de que primero que el Señor llame a su iglesia para reunirse en el cielo con ella, y luego pues que Él vendrá también con sus escogidos, y vendrá también con los ángeles, dice, y vendrán a la tierra a juzgar luego el periodo pues milenial, en donde nuestro Señor Jesucristo será el Rey para siempre. Ahora en el 39 dice: la gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. O sea, que nadie lo espera, nadie está preparado, nadie en determinado momento se puso a siquiera a meditar o a pensar que por qué Noé estaba haciendo esa arca, sino que, como repito, mejor se burlaron de él, le dijeron pues que era un mentiroso, que era una persona enajenada mental quizás, y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo nos dicen ahora? Ahora, cuando nosotros hablamos de estos puntos, muchos pues no les agrada porque dicen que estamos asustando a las personas. La verdad que no es para asustar a las personas, y ya lo he dicho muchas veces, sino que es una advertencia para que nos preparemos. Cristianos y no cristianos deberíamos de prepararnos en el momento cuando viene el catástrofe. Por ejemplo, cuando viene, ahora por los medios se están anunciando las lluvias, los huracanes, las tempestades, pero y aún los terremotos, ¿verdad? Hay aparatos que están midiendo, pero lamentablemente, aunque con todas esas cosas tecnológicas, nadie puede predecir en el momento o la hora, el día exacto en que puede venir un terremoto. Entonces, ¿cómo nos agarra un terremoto? Pues nos agarra desprevenido, nos agarra muchas veces en el mejor o en el peor de los momentos, y es cuando todo el mundo pues comienza a gritar: Señor, Señor, ¿y por qué? Entonces, por eso digo, pero mientras que el hombre conozca de Cristo, conozca que Él viene a juzgar la tierra, que sepa que Él en determinado momento aparecerá, entonces no estamos desprevenidos, sino que si viene un temblor, lo primero que hacemos, ¿qué es? Señor, en tus manos me encomiendo. Señor, tu vida está en ti. Señor, si tú quieres que muera, pues voy a morir. Pero no estamos con aquello de decir, ¿verdad? Como otras personas que no creen en el Señor, que son personas también religiosas y que se tiran al suelo de rodillas y comienzan a gritar y a llorar, porque, lo digo porque yo lo he visto, allá por el 2001, veía personas cuando el terremoto de enero y después de febrero, cómo las personas salían de sus lugares de trabajo, salían de sus lugares de negocio, y se tiraban al suelo y comenzaban a clamarle, a gritarle
¿verdad? Que por qué y para qué y por qué estás haciendo esto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por el desconocimiento de lo que la palabra nos dice. Entonces, para ese tiempo las personas no escucharon las advertencias de Noé. Entonces, cuando el diluvio vino, fue para ellos, o sea, fue algo repentina e inesperadamente. Por eso dije, ¿cómo nos agarra un terremoto? ¿Verdad? Que es algo repentino e inesperadamente. Esto nos muestra que cuando Cristo venga por segunda vez, así hallará a la humanidad que hoy hace caso omiso a la verdad del Evangelio y a las advertencias que nuestro Señor Jesucristo nos hace a través de su palabra. Entonces, hay un dicho que dice, ¿verdad?, que entonces tenemos que poner nuestras barbas en remojo. ¿Por qué? Porque el acontecimiento de la segunda venida del Señor va a ser una sorpresa también para el mundo, pero no tiene que ser una sorpresa para nosotros. ¿Por qué?